Bueno, como siempre digo, la buena costumbre de los sábados, de compartir conocimientos, en este caso con la participación de Julio Pérez, un docente destacado del departamento, y con un tema absolutamente importante que tiene que ver con el uso de software para cálculo de, de parámetros eléctricos, que hoy en día es una herramienta básica y cada vez lo va a ser más en el desarrollo de la profesión que tenemos por delante. Así que bienvenidos a todos, espero que lo disfruten y agradecerle a Julio su participación hoy y también, como siempre, agradecerle a Mario, a Néstor, a Horacio, que son bueno, los que llevan adelante esta actividad, los que hacen que el departamento a través de esto también crezca y ofrezca bueno, oportunidades de capacitación para alumnos. Así que muchas gracias a todos y los escucho atentamente a Julio. Gracias, Eduardo. Bueno, agregando las palabras de Eduardo, queríamos decir un poquito el perfil de Julio Pérez para los que no lo conocen tanto. Julio Pérez es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca y está diplomado en gestión gerencial en la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor titular de sistema de potencia en nuestra facultad y es profesor adjunto de protección eléctrica, operación, control y protección de los sistemas eléctricos. Y por último, en el resto del día, lo que le pueda quedar es el gerente técnico de EDES desde hace algo como 5 años, ¿no, Julio? Exacto, sí. Como para que tengan una idea de lo que es el currículum de Julio. Tuve la suerte de que me pasara algo resumido, porque si no, si tenía que agarrar todo el currículum, todas esas hojas, Julio, no terminábamos más. Así que, bueno, te agradecemos mucho que hayas aceptado poder dar esta charla, que entendemos que va a ser útil a muchos quizás. Todavía, si hay algunos de los chicos de secundaria o al principio de nuestra universidad, les falte algún concepto para entenderlo, pero sí por lo menos vas a ver el tipo de sistemas y de software que hay para poder simplificar lo que puede ser una red de distribución como de una ciudad o de una provincia, ¿no? Así que, si no tenemos otra cosa, Mario, que arranque nomás Julio. Perfecto. Nada, simplemente agradecerles a todos por la presencia y sea Julio que se prestó para Ahí bueno, Néstor una levantó la charlita mano. sábado. Ok. Gracias. Un aplauso nada más, un aplauso. Muy bien. Bueno, Un disertante de lujo tenemos hoy. muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y obviamente a todos los presentes para que puedan compartir, les quiero compartir estos conocimientos. Así que voy a empezar con la charla. Entonces, fíjense que se trata de una introducción simplemente a un cálculo eléctrico sobre las redes, que vamos a ver en forma muy básica dos conceptos o dos módulos. Uno es flujo de carga, que normalmente llamamos flujo, y el otro cortocircuito en la red, que es denominado cortocircuito, o corto, ¿sí? Así que las dos palabras que van a aparecer va a ser flujo y corto. Sobre la aplicación de un software que es ETAP, que es un programa de análisis de transitorios eléctricos. Bien. Aquí lo que hice es separar dos columnas, uno por el lado del flujo y el otro por el corto, y nos vamos a hacer algunas de las preguntas, como por ejemplo, ¿qué es? Cuando decimos un flujo o un corto, ¿qué es? Bueno, simplemente una herramienta de cálculo eléctrico, que después vamos a entrar en detalles para qué, por ejemplo, para qué sirve. En el caso del flujo, es para calcular los valores
de tensión en las barras. Cuando nosotros estamos en el campo, es decir, en la estación transformadora decimos barras, y si estamos en un gabinete, en un estudio, decimos que son nodos. Entonces ahí, en esas barras, nos va a permitir este SOA calcular el módulo de atención, el argumento, y en cada rama, es decir, o en las salidas de los campos hacia los transformadores, hacia las líneas, cables, etc., nos permite conocer los flujos de potencia activa y reactiva. Mientras que el corto, en esta zona, nos va a conocer, o nos va a brindar de alguna manera las corrientes de cortocircuitos, para los tipos de falla que ya conocemos, como ser trifásica, bifásica tierra, monofásica, y las tensiones en los diferentes componentes de la red. ¿Cuándo lo aplicamos? Lo aplicamos cuando son redes complejas, es decir, si nosotros tenemos un generador, una barra y una línea y una carga, algo radial, simple, entonces lo podemos hacer a mano con los conocimientos que ya tenemos. Sin embargo, cuando las redes son compuestas por muchos componentes o elementos del sistema de potencia, tenemos que recurrir a estas herramientas o a estos módulos. Bueno, ¿por qué lo debo usar? Porque, digamos, a esta altura de ingeniería es una herramienta que nosotros tenemos que nos permite hacer cálculos relativamente fáciles y con mucha precisión. ¿Es necesario utilizarlo? Sí, porque cuando nosotros queremos saber cómo está nuestra red eléctrica en esta situación, con un flujo de carga podemos conocer la operación en tiempo real, qué pasa si en el futuro o hacia atrás ocurrió una desconexión de un elemento, se cambia la configuración y los flujos de potencia cambian y también las tensiones en la red. Y si estamos hablando, y hacia adelante también para planificar la red, es decir, agregar líneas o elementos, nuevas estaciones transformadoras, se utiliza esta aplicación, este flujo, para hacer modelado. Y por el lado del cortocircuito también, ¿por qué? Porque nos da los valores de potencia de cortocircuito en las barras, y en todos los campos, digamos, un campo está compuesto normalmente en una estación transformadora por lo que se llaman los elementos de protección, que son los transformadores de corriente, que están en serie, los interruptores, que son elementos de maniobras, sesionadores, que son de maniobra, y todos estos componentes tienen que soportar la corriente de cortocircuito actual. Entonces, con este software nos permite conocer el valor actual y compararlo con las condiciones de diseño. Y también se aplica para condiciones futuras. Y una aplicación adicional más es que con esto se hace la coordinación de protecciones, con los valores que se sacan del corto. ¿Qué dato me entrega? Bueno, me entrega los datos que le mencioné, todo lo que corresponde al flujo, entrega potencia activa, reactiva, sentido, si es entrante o saliente, tensiones, módulo, corriente admisible. En el caso de los estudios de cortocircuito, entrega los valores de corriente, el módulo y el argumento, que eso es muy útil para la configuración de las protecciones de distancia. ¿Y qué dato me solicita el software? Bueno, me solicita parámetros de mi red, que ahora lo vamos a ver en detalle, que sirven tanto para hacer el flujo como para el corte. Bueno, y obviamente estos dos módulos están para corriente alterna y para corriente continua. Bien, entrando a ver lo que es la página principal de este software en particular, STAP, con una licencia que está permitida a través de EDES, que vamos a ver que tiene solamente 3 módulos, que son los que nos interesa. Y si vamos directamente a ver el modulito que vamos a trabajar, es este, que tiene una P de potencia activa y una Q de reactiva, y una especie de tobogán balanceado, o sea que este se denomina flujo de carga. Mientras que sí, también tenemos unos desbalanceados, ¿sí? Es un flujo de carga desbalanceado cuando mi red tiene corrientes y o tensiones que no están balanceadas en el sistema. Y por último, otro flujo de carga que es óptimo, que lo que me permite sacar sobre esta red que tengo acá abajo, ¿sí? Condiciones de trabajo. Es decir, yo le puedo decir a los nodos, a estos nodos, que estén para la tensión más o menos 2%, 5% de la tensión de servicio. Entonces el flujo lo que hace es correr determinadas configuraciones y decirme dónde tengo que dejarlo normal abierto de cada interruptor. ¿Sí? En este caso es una red radial, así que no tiene mucha importancia o no tiene aplicabilidad este módulo,
Otra de las condiciones es que yo configure mi red para que tenga el mínimo de potencia reactiva circulante, o que tenga el mínimo de pérdida, etc. Diferentes configuraciones que hacen a que esto obtenga una condición óptima. Y el otro módulo que vamos a ver es el análisis de cortocircuito, que están acá. Ahora nosotros nos vamos a resumir a estos dos módulos, nada más, ¿sí? Por el tema de las licencias, básicamente. Sobre esta misma pantalla, ustedes van a ver que hay 3 o 4 líneas de estado, ¿sí? Bueno, en este caso el software está configurado en inglés, un inglés técnico, donde por defecto nosotros podemos configurar o armar lo que se llama una rama, y dentro de la rama podrá ser un cable, podrá ser un reactor, una línea de transmisión, transformador, etc. Siempre tenemos que tener el lapicito. Este software es muy gráfico, el lápiz nos permite todo lo que es editar sobre la pantalla de trabajo. Sobre el lado derecho, nosotros tenemos una barra de herramienta, y la barra de herramienta consta de varios componentes del sistema de potencia. En alterna tiene también en continua, y tiene lo que es protección y medición, y por este lado los elementos de maniobra, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el primer elemento, que es lo que denominamos la fuente equivalente, ¿sí? O la potencia. Y de esto, cada vez que nosotros vamos y cliqueamos sobre este circulito donde está la red, se nos abre esta tipo solapa, que después vemos que está compuesto por varias solapas y este cuadernito, donde nos va a interesar en principio, y para modelar lo que es flujo y corto, solamente estas 3 solapas. A esa solapa le vamos a tener que poner un nombre, ¿sí? Que es el nombre de esa, cómo se llama la fuente equivalente. Si tiene carga, le vamos a tener que agregar la potencia activa, la reactiva y el factor de potencia. Nos va a pedir también la potencia de cortocircuito trifásico y monofásico, o su equivalente en impedancia. Y también el tipo de configuración de esa red, ¿sí? En el caso nuestro, y esto ya es un poco más elevado, pero sí, fíjense que acá dice config 1, es un tipo de configuración, y la barra es flotante. Esta va a ser, digamos, desde el punto de vista de una red eléctrica, sería el equivalente de la red aguas arriba. Bien, también el tipo de conexión de neutro, cómo está mi red, qué tipo de conexión tiene. Y esos son básicamente los datos que pide. Después hay una serie de solapas en cada uno de esos elementos que corresponden a otras condiciones. Por el lado de las barras, ¿sí? El tema de las barras también vamos a tener información que nos va a pedir el nombre. En este caso ponemos N381, es un nodo de 380 y el primer nodo. Eso lo elegimos nosotros. El nivel de tensión que va a trabajar, y el ángulo y la tensión inicial, es decir, con qué tensión inicial voy a comenzar mi barra y qué ángulo. Como en general la barra de referencia se pone con un ángulo 0 para poder dar comienzo a lo que es la configuración de este módulo. Si queremos hacer algo en carga, ¿sí? Nos vamos a una carga, hay varios tipos de carga, vamos a tomar una carga estática, ¿sí? Y nuevamente vamos a tener que completar las 2 primeras solapas, que se refieren a la potencia, ¿sí? El nivel de tensión, y algún ángulo más, algún dato más, como por ejemplo el factor de potencia. El tipo de carga, y con esos 4 datos podemos parametrizar una carga para correr un flujo y para correr un corto en principio. Este módulo tiene otros módulos más, que son estabilidad de tensión, estabilidad de potencia, muchos módulos más, que para eso sí hay que completar el resto de la solapa. En el caso de una línea de transmisión, también vamos a ir por la longitud de la línea, que vamos a definir en este caso, por ejemplo, en kilómetros. El tipo de cable, que lo podemos elegir de una librería. Si tiene hilo de guarda, si es una línea de alta tensión. El tipo de configuración de la línea, ¿sí? Si es triangular, coplanar horizontal, etc. La altura respecto del piso. La separación de las fases entre sí. Si cada fase tiene más de un conductor, la separación entre conductor.
el número de conductores por fase y el número de hilo de guarda, ¿sí? Esto es ya un poco más complejo para poder configurar una línea, pero con estos datos básicos que tenemos podemos hacerlo tranquilamente. Cuando queremos correr un flujo de carga, vamos a suponer que ya modelamos la línea, entonces nos vamos al módulo flujo, cambiamos del lapicito a flujo de carga, y sobre esta parte derecha va a aparecer un maletín, el simbolito que es el flujo de carga y el tipo de reporte, ¿sí? Que lo podemos ver acá un poco más ampliado. En este caso lo que pedimos es, lo que pide el programa, y si no lo toma por defecto, es elegir el método de cálculo. El método de cálculo en general, para redes, en general todas las redes, el mejor es este, el Newton raso desacoplado. Nos pide el número de iteraciones y el número de precisión de respuesta. Esto lo propone, si uno no lo requiere lo cambia y si no se queda con esos datos. Bien, si vamos al lado del cortocircuito, es algo similar. Fíjense que acá tenemos el maletín, el tipo de corto y el reporte. Y en este caso nos permite elegir la norma con la cual quiero aplicar, IEC, ANSI, GOS, el tipo de norma y el tipo de corriente de corto, cómo lo quiero definir, y demás datos, ¿sí? Que en general están por defectos y uno los puede cambiar según la necesidad del estudio en sí. Bien, si miramos un ejemplo de un flujo de potencia, ya sobre una red de baja tensión, en 380 voltios, con carga, vamos a encontrar que si hacemos un zoom sobre esta parte, fíjense que en este nodo nos está diciendo que ese nodo es el N382, ¿sí? Hay 393 voltios. La corriente de salida por esta rama, que es una línea, es 79 amperes, tiene 54 kVA como potencia aparente, el coseno de phi es 78% inductivo. Hacia la carga tenemos estos valores y nos da la caída de tensión en la línea, ¿sí? Y la pérdida de potencia activa y reactiva. Miren por este lado lo mismo, nada más que ahora está configurado el software para que dé la potencia activa y la reactiva, ¿sí? Como diferencia, esto se puede ir variando, digamos, y lo vamos a ver cuando ya entremos en el software en particular. Si queremos analizar un reporte de un flujo, o de un flujo de potencia, nosotros vamos a actuar sobre este nodo, el 38.1 que usamos como ejemplo. Fíjense que en las barras, acá, me da el nombre de la barra y la tensión nominal. Ejemplo, N381, la tensión nominal 380 voltios. Si voy al voltaje que tiene en ese momento es 102,571% y tiene un ángulo de atraso de menos 0,4 grados, respecto a la referencia que es esta que está aquí. Respecto a la generación, no hay generación en esa barra, ¿sí? Respecto a la carga, sí, tiene 3 kilowatts y 0,9 kVAR. Respecto a lo que es el ID hacia el otro lado, hacia la otra barra, es el nodo N382. Lleva una potencia de 44 kilowatts, entregando 33 kilowatts de reactivo, 82 amperes, 79,5 el factor de potencia. Y sobre lo que es el transformador y sus TAP, el punto de conmutación, no existe en ese nodo que nosotros estamos estudiando. Bien, este es el caso donde tenemos ubicado el nodo N381, que es este, y el N382, que es este que estábamos acá. Bien, ¿cuál es la cuenta? Acá si uno quiere saber por qué aparece estos 390, porque son 380 por el 102%, y nos da directamente los 390 que marca en el diagrama unifilar, y acá con más precisión sobre el reporte. Bueno, ahí vemos que tenemos potencia activa y reactiva, acá tenemos aparente, corriente y factor de potencia, como reportes gráficos y como reportes numéricos. En el caso de un cortocircuito, sin el corto, también nosotros elegimos que nos dé todo lo que son las barras que van a estar en falla,
elegimos el tipo de cortocircuito y nos da los valores. Esto lo vamos a ver en detalle con el software. Bueno, acá tenemos una etapa en la cual terminamos la primera parte. Si quieren, hacemos algunas preguntas, si hay dudas sobre esto, e incluso las puedo responder ya arrancando con el software directamente. Lo que voy a hacer es cambiar de pantalla para poder mostrarle el software directamente. Una pregunta, Julio. ¿Sí? Bueno, no sé quién pregunta primero. No, dale, Luis. No, muy simple. ¿Los datos que estás mostrando son datos que se cargan a mano o tenés telemetría de las barras? No, los datos estos que se cargan a mano. Sí. Es bastante difícil, si uno tiene los datos, poder cargarlos por los formatos. En general, para que sea confiable, se cargan a mano, que es el mayor trabajo que hay para configurar una red. ¿Y la velocidad de todos los procesamiento? parámetros. No, eso es muy rápido. Vamos a suponer que tenemos una red con 2000 nodos, por decir, tarda menos de 2 segundos en hacer un cálculo. Ah, bueno. Súper rápido, sí, súper rápido. Sí, uno ni cuenta se da, lo tac y lo corre. Automáticamente. Gracias. Bien. Julio, una consulta. Ahí vi que tenías las tensiones trabajando en por ciento. Sí. ¿Es normal que sea en por ciento? Pues sabía que mucho se usa en por unidad. Sí, se puede tener en por ciento por unidad y también en valores absolutos. ¿Eso lo elegís vos en el programa? Sí, lo podés elegir vos, sí. Sí. Ahora vamos a ver. Bueno, si no hay más preguntas, les muestro cómo es. Acá hay una red que ya está armada, ¿sí? Después, si quieren, les interesa, armamos alguna red, pero esta ya está armada. Lo que vemos acá, que está el lapicito como para editar, el flujo, el corto, y bueno, la coordinación de protección. Estos 3 módulos son los que nosotros tenemos a través de la empresa pagos, entonces podemos hacer cálculos. Hay muchos más, obviamente. Bueno, lo primero que podemos ver, seleccionar acá arriba sobre esto, es cambiar y decir voltaje, y ustedes pueden ver, un poquito, pero se ve que acá cambió el color, ¿sí? Cambió a un celeste porque es 132 kV, por aquí cambió a otro color verde que es 33, 3 en este color, y después ya en este color amarillo es la red de baja. Podemos hacerlo por el alimentador. Bueno, acá hay un alimentador que está en gris, ¿por qué? Porque está abierto, están abiertos los interruptores, y el otro alimentador que corresponde, como esta es una red radial didáctica, es el mismo. Podemos ver por áreas, acá hay un área que yo lo dibujé de esta manera, este es un área y este es otro. ¿Para qué? Para poder separar las áreas, tiene la posibilidad de separar por área, por zona, para poder separar las redes eléctricas por región. Después podemos separar todo lo que tiene, lo que es de puesta a tierra, referencia de tierra, y podemos separar lo que tiene la otra referencia, ¿sí? Unas de neutro y otras de tierra. Si nosotros volvemos a desfase, que es lo que normalmente se trabaja, y corremos un flujo de carga, ¿sí? Vamos a correr un flujo de carga así, apretando acá. Fíjense que ahora cambió la barra herramienta, ¿sí? Si ustedes quieren paso a corto, fíjense que cambia. Ahí cambió otra barra de herramienta. Entonces, volviendo a lo que es un flujo, y sobre esta red, acá hay varios tipos de configuraciones ya prearmada. Vamos a correr una que se llama normal full. Fíjense cómo metió toda la red, ¿sí? Acá hay una fuente equivalente y acá hay otra. La única que está abierta es esta fuente equivalente. Y esta línea, que está hecha de profeso porque es una línea unifilar, y el programa no la corre porque no está habilitado lo que es el flujo desbalanceado. Entonces, si corremos un flujo, tira valores. Nosotros lo que podemos es hacer un zoom, ¿sí? Para después correr, para que ustedes puedan ver. Fíjense que acá aparecen unidades, que las puedo cambiar. Me corro acá a este display, a este monitor, y digo que estas unidades las quiero ver en kilovolt,
¿sí? Las quiero ver en MBA, y quiero ver los flujos de potencia activa y reactiva, por ejemplo. Entonces aplico y automáticamente cambia acá, ¿sí? Se cambia ese valor, de modo que puedo analizar, ¿sí? Con esta manito que tengo acá puedo correr esto, para que sea más fácil para mostrarle. Entonces me voy nuevamente al monitor, y en el monitor puedo ir variando todas estas condiciones que son de resultado, que son muchos datos puede tirar acá. En principio están los que más utilizamos. Entonces acá tenemos que esta fuente está aportando 78 megawatts y 46 megavoltampere reactivo, inyectando desde la fuente a la barra, y así nosotros podemos ir corriendo y ver que sobre esta línea de 132 kV, las dos líneas están separadas porque este conjuntor está abierto. Tenemos un transformador de 132, 33, 13 y la barra de 13. Y en la barra de 13 tenemos el generador, ¿sí? Tenemos un banco de capacitores, tenemos una carga en 13 y tenemos otra fuente equivalente. La fuente equivalente va a ser para después nosotros vamos a abrir la red de 132. En realidad vamos a hacer un corto en barras acá, vamos a sacar en la fuente equivalente, vamos a sacar todo lo que es agua arriba de esta barra y vamos a cargar esta fuente con los datos equivalentes para poder modelizar a partir de esta barra de 3. ¿Sí? Nuevamente buscamos la manito para ir corriendo y que ustedes puedan ver. ¿Sí? Ahí lo que podemos hacer es hacer un zoom, un poquito más. Con este zoom podemos ver que en este caso, acá esta barra hacia el transformador son valores chicos, son 49 kilowatts y 36 kilovoltampere reactivos, son chiquitos. Entonces lo que voy a hacer es cambiar las unidades. Ahora estoy en distribución, me voy a ir a kiloampere y me voy a ir a voltios, ¿sí? Para ver esto un poco con una magnitud mayor, ¿no? Acá veo los 48,9 kilowatts y 36 kVA. Acá puedo ver las pérdidas, puedo elegir, puedo tocar esto y levantarlo y correr, ver las pérdidas activas y reactivas en mi máquina, en este transformador. Y sobre los nodos de baja, también en cada carga, por ejemplo, ver activa y reactiva, o nuevamente vengo a fíjense, vengo acá y empiezo a variar esos datos, aparente y factor de potencia, ¿sí? Ahí solamente ampere y coseno de phi. Puedo cambiar las unidades, ¿sí? Decir que está en voltios. Bueno, ahí tengo una serie de herramientas que me permiten poder calcular o no la caída de tensión en las líneas, ¿sí? Lo vamos a sacar para que no tenga tantos datos. Estos son, bueno, y a partir de acá lo que se pueden hacer son reportes. Ahora, una vez que uno tiene configurada esta red, dice, bueno, no voy a correr con esta configuración. En vez de estar cambiando todos los normales abiertos, me voy a otra que diga una configuración normal. Cuando hago una configuración normal, fíjense cómo queda. Queda con esta fuentecita nada más. Y bueno, esto sigue fuera de servicio. Puedo cambiar a un equivalente de red, ¿sí? Que apaga todo esto acá y me queda el equivalente de la red. Y así puedo ir armando diferentes configuraciones para poder modelar, ¿sí? Entonces, en esa configuración, fíjense que está todo abierto. Uno podría correr un flujo, ¿sí? Y hacer un zoom para ver qué resultados, cuando están todas las cargas abiertas, ¿sí? Cómo controlo mi tensión saliendo de 396 voltios y finalizando en 383. Ahora, lo interesante es esto, es ver cómo está configurado. Entonces, empecemos por esta barra. Si nosotros damos doble clic acá, vamos a ver que en el caso de la barra necesitamos darle el nombre, la tensión y la referencia, ¿sí? En el caso de una línea,
En el caso de una línea, fíjense cómo está cargado. Tiene la información, que es la línea 3, y directamente los valores de impedancia que se cargaron aquí. ¿Sí? Estos valores de impedancia corresponden a un cable preensamblado. ¿Sí? Se trata de una línea, ¿sí? que tiene una determinada longitud. Vamos a la otra, y así podemos ver cada uno de los componentes. En este caso tiene 50 metros, esta línea, ¿sí? Una línea de baja. También podemos ver una carga, cuáles son los datos necesarios. El usuario, que es uso 1, usuario 1 le pusimos, y podemos que está en servicio, que es trifásico, y la carga. En la solapa de carga podemos ver que tiene 3 kVA con un factor de potencia 96. Ahora, lo que pueden ver ustedes es que cualquier dato con 2 datos que toquen acá, el resto se acomoda solo, porque hay una relación que internamente lo hace el mismo software. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro elemento? Un transformador. Transformador de 13 a baja. ¿Sí? Fíjense que tenemos T2, puse acá, está en servicio, la norma elegida es IEC, y los valores nominales. Tarda un poquito, ¿por qué? Porque yo estoy conectado con una VPN a la oficina, y la llave que otorga el permiso está en la oficina. Entonces ustedes pueden ver que hay una pequeña demora para consulta si está la llave o no. Fíjense que es un MVA, la tensión primaria y secundaria, y con esos datos mínimos ya podemos modelar el transformador. Acá, si yo no tengo los datos, puedo ir a elegir los valores típicos, ¿sí? Tanto, digamos, cuando elijo los valores típicos de impedancia y de la relación de X sobre R, me llena este cuadro, ¿sí? Sugiriéndome determinados valores. Bien. Lo que vamos a hacer es entonces hacer un flujo, a ver en qué condiciones estoy, configuración 1, hago un flujo, y lo que voy a hacer es buscar un reporte, ¿sí? El reporte que este es cómo configuro mi reporte, lo vamos a abrir. Este reporte me dice que está corriendo en este momento el proyecto GitHub, la ubicación, el tipo de versión, estoy haciendo un flujo, LF le llamé, el nombre del archivo, página, la fecha, el tipo de la licencia de quién es, la revisión de la base sobre qué trabaja, y la configuración. Y acá me da los ajustes como están hechos, ¿sí? Como encabezado. Esto es algo muy, muy sencillo. Si queremos ir a algo... No, eso no se está viendo, Julio. Perdón. Ahí vamos de vuelta. A ver. Perfecto. A ver, vamos acá. Compartir. Por ahí, Julio, lo que estás Ahí compartiendo. lo Ahí está. Tendrías que compartir pantalla, no el programa. bien, sí, pero compartir pantalla, lo que pasa es que lo abre detrás. Ahí fíjense entonces lo que le decía, el proyecto, ese tab, la versión, el caso de estudio, el nombre del archivo, cálculo eléctrico, flujo de carga y cortocircuito, número de página, la fecha, de quién es la licencia, la revisión, la base de datos que se utiliza, la configuración, y algunos ajustes como están configurados. Es un reporte muy, muy corto. Ahora vamos a ver uno un poco más largo. Voy a ver si tengo compartiendo toda la pantalla. Un segundito. Sí, estamos compartiendo toda la pantalla. Bien. Entonces vamos a hacer, ahí que ya lo pueden ver, sobre el flujo de carga, que lo hago nuevamente. Voy a elegir un reporte que está acá, ¿sí? Ese reporte me abre esta solapa que me permite elegir el completo, que va a ser mucho para verlo, así que vamos a ir a ver solamente los resultados,
de un flujo de carga y que lo muestre. Nada más lo puedo sacar por PDF, en Word, formato de texto enriquecido, en Excel, etc. Le voy a decir que lo abra. Bueno, se los voy a mostrar porque no lo abrió para ustedes. Ahí está. Bueno. Fíjense entonces, en este caso, nosotros que tenemos el flujo de reporte que vimos hoy, que lo vimos abierto, está acá. Recuerden que vimos este que está acá, el N381, con todos estos datos, ¿sí? El que vimos hoy abierto. Y así tenemos una serie de reportes. Bueno. Vamos a correr uno, a ver, resultados. Bueno, si uno quisiera ver el completo, lo voy a abrir para mostrárselo. Ahí está el completo. Nuevamente los datos. ¿Sí? Fíjense, en este caso, cómo marca el método que utilizó para la solución, la cantidad de iteraciones, la precisión, la frecuencia, el sistema de unidades utilizado y la configuración. Bueno, si vamos por el lado del corto, fíjense que cambio acá, y ahí se ve, y voy a un cortocircuito. En cortocircuito hay dos maneras de elegir. Puedo elegir este cortocircuito. Fíjense que cuando pongo el cursor acá, me dice bajo qué norma corre, ¿sí? Ahí lo alcanzan a ver. Voy a correr primero sobre la IEC, ¿sí? La 60909, y ya me tiró las corriente corto en las barras. ¿Por qué? Porque si yo voy al maletín, acá, en el maletín puedo hacer que todas estas barras que están elegidas, las puedo sacar, ¿sí? Las tengo acá en este sector donde no hay falla, y puedo elegir una sola, por ejemplo, la N38, ponerla acá, y hacer el cortocircuito. Cuando hago el cortocircuito solamente me va a tirar sobre esta barra elegida, ¿sí? Ahora, lo que podemos ver que ahí tira un valor de corriente de cortocircuito, ¿sí? De 28 kA en 380. Volviendo al maletín, en este maletín se puede elegir todas las barras y ponerlas en falla todas, o a través de este selector, y hacer una corrida de flujo, pero ya quizás con otra norma, ¿sí? Calculando, fíjense, los 3 tipos de fallas, los 4 tipos de fallas, para esa condición. Entonces, fíjense que ahora sí empieza a tirar más cantidad de datos. Por ejemplo, bueno, como la barra con fallas son todas, están todas en 0, y acá calcula el valor de la corriente, ¿sí? En este caso se acuerda que teníamos 28 kA, menos 74 grados, con 0 de tensión. Algo interesante es si nosotros elegimos una sola barra en falla, y después podemos ver el perfil de tensión en falla aguas arriba hasta llegar a la fuente. Eso lo podemos hacer yendo al maletín, eligiendo todas las barras, vamos a sacar todas las barras de vuelta, sin falla, y vamos a dejar la última que se llama último usuario, falla, aceptar, vamos a correr esta. Bueno, acá pueden ver, digamos, que está en 0. Ah, bueno, no está configurado para mostrar, sino muestra el perfil de tensión hacia arriba, ¿sí? También podemos correr para otro tipo de fallas.
Fíjense este error, ahí tiré un error. ¿El error cómo se interpreta? Hay que buscar que dice que no hay fallas, o sea, barras con falla. Entonces cerramos acá y vamos acá, clic derecho y le ponemos falla, ahí está, para poder correr esa zona. ¿Sí? Ese es el, déjenme ver que puede ser que está pasando acá. Falla. Bueno, no sé qué es. Es como que hay un error de falla. Acá, vamos a mirar un ratito a ver qué puede ser acá. Un error de falla en esta barra. Ahí está elegida como falla. Voy a probar con este. Ahí está. Bien. Bueno, acá tiró el valor de corriente de falla. Lo vamos a hacer un poquito más chico. Esta es una herramienta que se hace más chico para poder ver. Esta herramienta es para deslizar y ver. Si nosotros vamos a un cortocircuito, entonces vamos a volver a esta. Un corto en esa sola barra. Y vamos a un reporte. Fíjense que acá abajo se saca el reporte. Vamos a hacer un reporte completo para poder verlo. Ahí está. Bueno, los datos de arriba son los mismos. Dice que es un análisis de cortocircuito, bajo qué norma, qué tipos. Tira todos los datos de número, fíjense que es muy chiquitito, número de barra 10, número de barra 8, número de máquina 1, y el reporte, ¿sí? Y en qué condiciones está corrido. Entonces, voy a hacer todas las barras de vuelta. Vengo acá, elijo todas las barras, las pongo en falla. No sé si no las pongo. ¿Sí? En falla. Ahí está, ahora sí. Bien, hago un cálculo y ahora me voy al reporte. En el reporte me va a interesar los resultados. Vamos a hacer primero para trifásica. Ahí. Ya le muestro. Ahí está. El encabezado es el mismo, lo único que cambia es ese C, que es de cortocircuito, el nombre que uno le pone, dice qué barra, las condiciones de la barra, y acá era solamente para falla de línea a línea, ¿sí? Trifásica, todas las condiciones, desde qué barra a qué barra, y en este cuadro acá, la tensión de la fase A, en magnitud y argumento, de la B, de la C, las corrientes y las corrientes de secuencia, positiva, negativa y C. Y así hay una serie de reportes. A ver si... Voy a cambiar. Ahí está. Así hay una serie de reportes que se pueden ver. Bueno, y después estas herramientas son de alerta, que uno le pide que alerta o gráficos, digamos, que son mucho más especializados. Bien, podemos seguir si ustedes quieren, pero básicamente esto es lo que le quería mostrar. Si alguien tiene alguna pregunta en sí, me la puede hacer y
Si puedo responder, bienvenida. ¿Hay alguna pregunta? Se pueden hacer, ¿Sí? se pueden hacer gráficos también, ¿no? Porque veo que tiene para hacer gráfica, ¿puede ser? Sí, sí, gráfico se puede hacer, tiene un montón de herramientas, calculadoras, por ejemplo, vamos a ver esta. Ustedes todavía no la ven. Es esta. ¿La ven ahí? Bueno, fíjense, esta es una herramienta que es una calculadora, ¿sí? De potencia. Está muy buena para ver, en azul, en este gráfico arriba a la derecha, marca por unidad el voltaje y la corriente, ¿sí? En voltaje en azul, la corriente en rojo. Marca la onda de los 50 ciclos, acá tenemos 10 milisegundos, y el 1 es el valor eficaz, esta línea de trazo, en este caso coincide corriente y tensión, bueno, y está el valor pico. Si nosotros de alguna manera modificamos el ángulo, fíjense que ahora yo lo que voy a hacer en vez de 80 le voy a poner 60, ¿sí? O lo corro de acá, lo voy a correr, ¿sí? Fíjense cómo lo puedo llevar a que la corriente atrase 90 grados respecto a la tensión, ¿sí? Que se ve acá en forma temporal y en forma fasorial. Acá veo tensión y corriente en un diagrama fasorial, y acá lo veo en un diagrama de potencia, ¿sí? Donde se ve la potencia activa en azul, la reactiva en rojo y en un verde la aparente. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo, fíjense cómo esto cambia. Y bueno, lo puedo trabajar en porcentaje, como tengo en esta parte, o en por unidad, y lo puedo cambiar, o puedo cambiar al valor actual que quisiera, ¿no? Y este valor lo podría poner en voltaje, en potencia, en impedancia. Estas son diferentes. Bueno, acá podría elegir la norma, ANSI o IEC, la tensión, la potencia, entonces configurar y ver mi sistema en forma temporal, en forma de diagrama fasorial, en forma de diagrama de potencia, variando. ¿Esto hace un cálculo o no? Una aplicación más. Ahora, esta porque tenemos la licencia, pero si yo quiero ir al ARC Flash, ¿sí? ¿Qué me va a tirar? Me va a tirar un mensaje que dice que el módulo no ha sido comprado en esta Ok. licencia y que Claro. por favor se pongan en contacto, nada más. ¿Sí? Bueno, cualquiera de estos, en continuo tampoco lo tenemos, así que lo mismo. Esta es una herramienta más, y así hay muchas más. Ya comparto de vuelta. Ahí. Hay un conjunto de herramientas que sirven para poder hacer cálculos y gráficos, reportes. Sí, sí. Algo más les voy a mostrar. Vamos a la red completa, configuración full, y fíjense que voy a elegir, voy a correr un flujo primero, acá, me voy a la derecha, aprieto ahí, y quiero ver esto. Entonces, acá es muy simple, es una red muy simple. Entonces, pero, ¿qué me está mostrando? Los puntos rojitos acá tengo algún problema, tengo que revisar. Entonces vamos a revisar el primer punto, zona roja, que me dice, bueno, yo no entiendo mucho las unidades, bueno, elijo las unidades, ¿sí? Para que sean en kilovolt, ¿sí? Y me dice que la tensión nominal de la barra es 132 y este es 126, o sea que acá tengo, según mi ajuste, tengo un valor que puede ser crítico o marginal, ¿sí? Entonces, hay una forma de poder graficar acá en el maletín. Fíjense, en el maletín me voy a ajustes, alerta, perdón, en alerta, y acá digo, bueno, si mis barras están por encima de 101.5, ¿sí? Es marginal. Si está debajo del 99,5, está ajustado a propósito, ¿no? Para que se pinte de esa manera. Estos son los valores reales de cálculo. Se pinte de otra manera. Y así tenemos con el generador y todo lo que son
barra, conductos, líneas, rector, transformador, paneles, UPS, panel solar, bueno, un montón de cosas más. ¿Para qué me ayuda? Para cuando me ayuda, de modo que, voy con esta herramienta, cuando veo estos puntos de este color, que ya tengo definido qué significa, y hago un zoom, puedo ver rápidamente, digo, ¿qué pasó? Por ejemplo, en este otro, ¿qué pasó? Pasa que hay una falla monofásica sobre una red trifásica y no tengo la licencia, ¿sí? Vuelvo acá y analizo qué pasa en este azul. En ese azul con esta herramienta hago un zoom y veo que es de 380 y está en 395. Y está por encima de los valores ajustados. Me está indicando ciertos niveles de alerta, ¿sí? Para poder estudiar la red. Y así tiene un conjunto de herramientas que son varias, que hay que ir trabajando, digamos, tiene para agregar texto, si quiero agregar bueno, acá no se alcanza a ver, voy a hacer un zoom. Bueno, otra manera es con la ruedita y el scroll, hacerle así y aumentar. Acá veo si tengo o no la cuadrícula conectada, ¿sí? Después puedo ver, voy a editar, ahí, si tengo la cuadrícula o no, ¿sí? Esto si quiero chequear la conductividad, o sea, perdón, conductividad no, que estén dónde están los normales abiertos, continuidad. Y bueno, y en cada uno de estos tiene un conjunto de herramientas que son muchas. Lo que tiene que para hacer un flujo y un corto, con lo que vimos ahora, profundizándolo y fijando conocimiento, es suficiente. Acá hay un montón de herramientas más que son propias de este software, que es muy poderoso, que les voy a mostrar ahora toda la licencia que tiene. Fíjense, lo que está en negrita es la licencia que tenemos. Análisis de flujo, en corriente alterna, un flujo y dos ANSI y IS. Tenemos para paneles, trifásico y monofásico, para las protecciones, para cables con estas normas, y la forma de exportar los datos. Después el resto no, pero fíjense la cantidad de cosas más que tienen. Calidad de potencia, transformadores, sistema de puesta a tierra, transmisión, distribución, desbalanceado obviamente, continua, controles, para tranvías, transitorios y dinámicos. Es muy grande, muy poderoso, ¿sí? Bueno, acá está la licencia, el servidor. Julio, la ¿sí? licencia que teníamos nosotros, el sistema potencia, porque vos estás dando la charla con una licencia de EDES. Exacto, sí, ahora sí. Nosotros esa licencia lo único que tiene es la limitación de los nodos, creo que eran 25 nodos, pero el software me parece completo. que era una licencia educativa, ¿te acuerdas que la habíamos conseguido? Sí, eso lo que hay que hacer es renovar, pero nosotros tenemos la llave. Me estaban pidiendo la llave. Sí, yo hablé con Martín y Martín tiene la llavecita. Lo que hay que hacer es enviar la llave y te dan una nueva con lo que hay que pedirle, digamos que tenga alguna de estas le decía a Martín si por favor la puede acercar al laboratorio. Sí, así, sí, perfecto. Sí, se la pido a Martín. Para el año que viene ya tenemos el software, que tenemos una PC también donde estamos cargando todos los software. No sé, bien. ¿Te parece bien, Eduardo? Sí, me parece perfecto. La verdad es que es algo que tenemos que tener siempre vigente para poder utilizarlo en las cátedras. ¿Sí? Bueno, le vamos a que la recordar. pueden utilizar los alumnos también. Claro. Exacto, por eso lo queremos tener en el laboratorio, en la PC, o en el GS, donde esté la PC One, que tiene el Homer y todos los programas con licencia. Bueno, acá, digamos, esto tiene muchísimos datos, no quiero aburrirlo porque tiene tantas cosas, digamos, acá tiene todos los componentes que desarrolla, de cantidad enorme.
Entonces, de cada componente buscamos uno, por ejemplo, para ver nada más, buscar uno que tenga algo, transformador de 2 de vanado, entonces está el T2 acá, ¿sí? Ahí lo ubica acá en la red, lo pintó de este color. Bueno, y tiene estos que están acá son diferentes escenarios de prueba, ¿sí? Para cuando uno tiene una red muy completa, muy grande, lo que hace es entonces sesionar y poder estudiar la red, por ejemplo, en el pico de verano, en el pico de invierno, sábado y domingo, días normales, con generación, sin generación, y entonces va armando diferentes configuraciones que después la selecciona, y al seleccionarla cambia los normales abiertos de la red y permite hacer el flujo y el corte. Bien, bueno, si no hay preguntas, damos por finalizado. Y Muy bueno, Julio. Muy interesante, claro. Julio, muy claro, muy interesante, la verdad que... Sí, es para hacer más charlas, ¿no? De esto y extenderla, porque la realidad es que da para mucho más, digamos, que una horita, ¿no? Por supuesto. Es muy amplio. Esto para despertar el interés nomás. Totalmente, y son disparadores, ¿no? Claramente, y para seguir investigando y metiéndose en este tipo de software. Muy claro, Julio, muchas gracias. Bien, buenísimo. Muy bueno, Julio, la verdad te felicito. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos entonces. Bueno, Gracias, bárbaro. Muchas gracias por sumarse. Bueno, gracias por muy buena la charla. Gracias, José. Bueno. Esperamos, buenísimo. Si Dios quiere, lo Gracias por todo. los alumnos de secundaria. Gracias, Julio. Bárbaro, gracias. Hasta luego. Luego, gracias. Saludos, buen fin de semana, cuídense. Muchas gracias. Nos vemos fin de semana. Gracias, Lucho. Gracias, buen fin de semana. Cuídate. Bárbaro.